por las infidelidades del pueblo, porque no siempre fueron fieles a Yahvé y se iban a por otros dioses, pues Dios hace la promesa de una alianza para siempre, una alianza definitiva, y también promete un Mesías, un Cristo, un ungido, que más adelante veremos que es Jesucristo. Pues esta es como la primera parte de esa revelación progresiva, pero llegó la plenitud de los tiempos. Ya no solo es Dios que habla a través de otros hombres, sino que Dios mismo se hace hombre y habitó entre nosotros. Ese hombre, Dios, es llamado Jesucristo. De hecho, Jesucristo es una confesión de fe. Decimos que Jesús es el Cristo, ese Mesías prometido por Dios. De hecho, como usted bien sabrá, Mesías significa ungido en hebreo y se traduce como Cristo en griego y en castellano ungido. Pues ese Mesías muere en una cruz para salvarnos, para darnos la capacidad de liberarnos del pecado. Y a la vez deja una iglesia. Cuando Cristo se fue, no dejó una Biblia, no dejó nada escrito. Lo que dejó fue una iglesia, una comunidad, un grupo de gente que se comenzó a llamar iglesia, con 12 apóstoles, Matías sustituyó a Judas y muchos discípulos. Pues resulta que se formó así ese nuevo pueblo de Dios. Si antes estaba el pueblo de Dios con 12 tribus, ahora es el nuevo pueblo de Dios con 12 apóstoles. Y vamos a decir que en esta época la salvación llega a través de Cristo y su iglesia, porque el Señor dejó a la iglesia acá como camino de salvación. Lógicamente esa iglesia es la católica, como también veremos en otros programas. Por tanto, podemos decir que la revelación, Dios que habla a nosotros, se dio en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento vinculado al pueblo de Israel, el Nuevo Testamento vinculado a la Iglesia Católica, que es donde se redactó esa revelación definitiva de Cristo. Luego, también se estudia en otro programa, unos cristianos aceptan parte de esta revelación y son llamados ortodoxos, protestantes, evangélicos. Pero eso lo dedicaremos en otra sesión. Ahora fijémonos en otra característica muy interesante, y es que junto con Israel y la Iglesia Católica aparece otro pueblo o otra religión llamada el Islam, los musulmanes. Allá por el siglo VII después de Cristo tiene lugar la hégira, la huida de Mahoma para que no le atraparan. Y Mahoma da lugar al Islam, que significa sometimiento. En el Islam ellos van a creer o a aceptar parte de esta revelación. Por tanto, podemos distinguir como dos grupos. Por una parte los cristianos y por otra parte los no cristianos, que son el tema que iremos estudiando ahora. Pasamos así a la tercera parte de este programa, llamado El valor de las religiones no cristianas. Ya hemos visto la religión como el hombre que busca a Dios y la revelación, Dios que busca al hombre. En este sentido, el cristianismo es religión, porque todos tenemos el sentimiento de buscar a Dios, y revelación especialmente, Dios que nos ha buscado. La Iglesia Católica, ¿cómo ve a las demás religiones? Como he dicho antes, fijándonos en los que no son cristianos. Pues esas religiones están vistas o explicitadas en un documento del Concilio Vaticano II llamado Nostra Aetate. Significa en nuestra edad, en latín, en nuestra época. Y habla de la actitud de la Iglesia Católica hacia las religiones no cristianas. Básicamente ahí se viene a decir que todo lo que de bueno hay en ellos es por las semillas del Verbo de la segunda persona de la Trinidad que han sido esparcidas en ellos. Es una idea muy antigua. Ya San Justino, el primer filósofo mártir católico que nació en el año 100, San Justino, hablando de los paganos, decía, todo lo que de bueno hay en ellos nos pertenece, porque a ellos les tocó en parte de la semilla del Verbo. Nosotros tenemos el Verbo en plenitud. ¿Ese Verbo quién es? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese Verbo por quien ha sido creado todo. Pues ya en el año 100, San Justino veía que habían como unas semillas, por así decirlo, del Verbo en otras religiones antiguas, pasadas, los filósofos. Y algunos cristianos como Orígenes, Clemente de Alejandría en los primeros siglos, hablaban de las demás religiones o lo bueno que había en ellos, en las filosofías, lo bueno, como una preparación evangélica. O sea, que lo bueno que había ahí sirvió para preparar la llegada del Evangelio. Pero ya pasando a las religiones, fijémonos en quizás las más importantes o más cercanas a nosotros. En primer lugar, los judíos.
La Iglesia Católica, ¿cómo ve a los judíos? El Papa, hace unos años, cuando visitó por primera vez en la historia la sinagoga en Roma, dijo que los judíos eran nuestros hermanos mayores en la fe. Sí, porque ellos fueron los primeros en recibir esta revelación que nosotros, los cristianos, creemos. Y la Iglesia en el Catecismo, en el número 839, dice lo siguiente, hablando de los judíos. La Iglesia, pueblo de Dios, en la Nueva Alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. O sea, hay como una veneración o un respeto al pueblo judío porque fueron los primeros en recibir la revelación divina. En un segundo lugar, en cuanto a cercanía, estamos siempre en no cristianos, aparecen los musulmanes. Los musulmanes fundados por Mahoma, allá por el siglo VII después de Cristo, y de ellos la Iglesia va a decir lo siguiente en el número 841. Dice así: el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todos, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso. O sea, los musulmanes también creen en nuestro mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay cierta cercanía para con ellos. Y luego están todas las demás religiones, ya antes nombradas, cualesquiera puedan haber, sin que sean cristianas, eso lo veremos en otra ocasión. Pues la Iglesia Católica, en el número 843 del Catecismo, dice lo siguiente: la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. O sea, la Iglesia valora todo lo que de bueno y verdadero hay en las religiones. No podría ser de otra manera. Quizá en algún momento histórico eso no llegó a apreciarse bien, pero ahora se ve con más claridad. Más adelante, el Catecismo dice que también hay cosas malas en ellas, que hay que denunciar. Hay límites, hay errores que disfiguran en ellos la imagen de Dios. Dice: con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como persona vacía y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. O sea, la Iglesia Católica también dice que hay elementos que son erróneos o obstáculos para alcanzar la verdadera fe o incluso la salvación. Y esto nos da pie para entrar al cuarto apartado de esta exposición, que se llama la salvación de los no cristianos. ¿Puede salvarse alguien que no sea cristiano? ¿Usted qué piensa? Hay un antiguo adagio en la Iglesia, en la tradición cristiana, que dice así: fuera de la Iglesia no hay salvación. Puede parecer fuerte, pero hay que entenderlo bien. ¿En qué sentido se entiende esto? Si nos imaginamos el cielo como tapado por un muro y muchos caminos que van como llegando hacia él, y un camino recto y directo que llega a la puerta de ese muro con una única puerta es Cristo y su Iglesia Católica. Toda salvación pasa por Cristo y la Iglesia. Por eso decimos que fuera de Iglesia no hay salvación. Los que no son cristianos, de alguna manera, se vinculan a esa eficacia salvífica de Cristo que dejó en su Iglesia. Pero para precisar más, vamos a ir al Catecismo a leer otro punto. Dice así el 846. Por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. O sea, la Iglesia es sincera y dice: quien, sabiendo que este es el camino de salvación, no quiso entrar en ella, allá usted, porque no parece que haya salvación. En cambio, dirá más adelante que eso se da si fue sin culpa, sin que hubiera una ignorancia culpable. Dice así, el 847, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que se le dice su conciencia,